Soy Irene González. Y yo, Guillermo Estrada. Juntos somos La diferencia está en la dosis. Esta temporada tendremos en la dosis de conocimiento nuevos temas de salud relacionados con la farmacia comunitaria. Pero no va a faltar la dosis de datos para ponernos al día. Y por supuesto la dosis de compañeros, donde tendremos en cuenta la opinión de quienes nos escucháis. Y cómo no, la tan esperada dosis de juego. Estás escuchando La diferencia está en la dosis, un programa hecho por farmacéuticos para farmacéuticos y otros profesionales de la salud. ¿Me escuchas? ¿Me oyes? ¿Me entiendes? Más o menos. No. ¿Más o menos? Empezamos raro, Guillermo. Lo que te quería decir es que si conoces la diferencia, porque hoy vamos a tratar una nueva sección de negocio y asistencial dentro de la farmacia comunitaria, y esa es la audiología protésica. Vale, sí. Es una de las menos trabajadas, creo yo, y de las que considero personalmente que tienen más interés para la farmacia comunitaria. Desde luego no está exenta de dificultades, pero yo creo que es muy interesante. Sí, a mí me resulta muy interesante y además no la hemos tratado hasta ahora. Uh-huh. Pero antes de empezar, me gustaría recordaros que nos podéis escuchar desde cualquier plataforma, siempre y cuando os guste, pero también podéis encontrarnos en redes sociales como @boticonsejo y @Guillermo Estrada Riolobos. Y por supuesto, como no, en la @ la diferencia está en la dosis. Así que, Guillermo, ves empezando con esa dosis de datos. Vamos con la dosis de datos de hoy. Primero, en España el porcentaje de población usuaria de audífonos es del 0,79%. Es realmente bajo. Es la tercera parte de los que están adaptados en países como Italia, Reino Unido o Francia. Es decir, en España todavía existen 2 millones de personas con pérdida auditiva y no están tratados. Segundo, según el informe de la OMS, el último informe de la OMS en este sentido, 1 de cada 4 personas sufrirá problemas auditivos en 2050. Es decir, tenemos un infradiagnóstico, un infratratamiento y vamos a ir a más. Y tercero y último, la sección de audiología, solo, y lo voy a poner entre comillas, porque depende del espacio que tenga cada uno, solo supone dedicar alrededor de 12 metros cuadrados para realizar las pruebas auditivas en condiciones óptimas. Sí, bueno, el solo es muy relativo en función de cada farmacia. Por eso lo pongo... Que son muy pequeñitas. Pero sí que es cierto que el infradiagnóstico es impresionante. De hecho, es que se nota y se sabe porque muchísimas personas tienen problemas de audición, pero quizás no lo quieran escuchar, nunca mejor dicho, porque es que, bueno, mi padre es el primero que pone la tele súper alto y él sabe que tiene algún problema, pero nunca a mirárselo. Todos, quien más, quien menos, hemos tenido contacto con alguien de este estilo, conocemos a alguien de este perfil, incluso en la farmacia, las mamparas y las mascarillas nos ayudaron a identificar mucha gente con este tipo de problemas auditivos. Por favor, bájate la mascarilla que no te entiendo. O dilo más alto. O moverte al lado de la mampara. Eso nos ayudó mucho. Para escucharles un poco mejor, porque eso sí que fue, la verdad es que ahí cuando nos quitamos la mascarilla fue un alivio, sí. Porque ya por fin podía entenderlos o escucharlos muchísimo mejor y ellos sí. A mí. Bueno, Irene, si te parece bien, antes de pasar la dosis de conocimiento, quiero recordar el sorteo que tenemos en marcha. Cuéntame. Sorteamos 2 cursos de formación de la esi.academy. Uno de ellos sobre nutrición antiinflamatoria de 25 horas, que está valorado en 97 euros, y otro de microbiota y salud, de 40 horas, valorado en 197 euros. Pues vamos, es una gran oportunidad, pero yo te voy a contar a ti cómo pueden participar nuestros oyentes. ¿Quieres te lo cuento? Sí, por favor. Bueno, claro, porque si no va a ser un poco complicado. Bueno, pues primero hay que darle a me gusta a la publicación del sorteo y compartir uno de nuestros vídeos. No hace falta que sea esa publicación en particular. Si te ha gustado alguno de los cortes de alguno de los programas, pues compartes eso. Pero siempre, 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 ya sea en cualquier plataforma, etiquetándonos. O sea, darle a me gusta a la publicación del sorteo y compartir alguno de nuestros vídeos. Y de tiempo,
tenéis hasta justo después de Infarma para poder hacerlo, que es donde realizaremos el sorteo, el último día de Infarma. Y ahora sí, Guillermo, vamos a por la dosis de conocimiento. Vamos allá. Pues hoy tenemos a Paula Tabernero, audióloga, audioprotesista, con experiencia tanto en centro auditivo independiente como en farmacia. Bienvenida, Paula. Muchísimas gracias por invitarme al programa. Pues bueno, para ir empezando, tengo aquí una frase que voy a leer de forma literal, que es de Sheila Templado, presidenta de la Sociedad Española de Graduados en Audiología. Y es: los audiólogos pueden ofrecer aquellas funciones técnicas que no debería hacer un otorrinolaringólogo. ¿Cuáles son esas funciones técnicas? ¿Cuál es vuestra labor, el día a día de un audiólogo? ¿Y por qué se conoce como audiólogo y no audioprotesista? O además de audioprotesista. Eso. Bueno, claro, la titulación es... Te he hecho un montón de preguntas, ¿eh? Sí. La titulación como tal es audiólogo audioprotesista. Bueno, ser otorrino y ser audioprotesista no es lo mismo, son dos formaciones que se pueden complementar, pero hacemos funciones distintas, ¿no? El otorrino se encarga de diagnosticar y dar un tratamiento al problema auditivo, ya sea farmacológico o quirúrgico, pero en ocasiones la pérdida de audición no tiene ningún tratamiento farmacológico ni ninguna operación, porque a lo mejor no tiene que venir de ningún problema ni de ninguna patología, sino que simplemente por exposición al ruido puedes tener pérdida auditiva y esa no se puede solventar con ningún tratamiento farmacológico ni ninguna operación. Entonces, para poder facilitar la vida a esa persona, para poder facilitar esa discapacidad, ¿no?, es cuando entramos en juego los audioprotesistas, ¿no?, que es la parte de la audiología en la que se adaptan los audífonos. Pero a nosotros en el grado superior, porque audiología es un grado superior, no solo nos encargamos de eso, de adaptar prótesis, también nos enseñan a hacer pruebas que tampoco son las audiometrías y que tampoco tienen que ver nada con la adaptación de prótesis. Nos enseñan lo que son las otoemisiones, los potenciales evocados al tronco cerebral, todas esas pruebas que no se hacen en un gabinete audioprotésico. Esas pruebas se hacen en los hospitales, ¿no? Pero tú, si preguntas a una persona que, a alguien que haga estas pruebas, si realmente tiene la titulación de audiología, te va a decir que no la tiene, porque en los hospitales no hay audiólogos ni audioprotesistas. En los hospitales hay enfermeros, hay... De hecho, yo creo que es una de las grandes batallas ahora mismo de la profesión de la audiología protésica, el incorporar estos profesionales a centros de salud, a hospitales, precisamente para que se encarguen de estas pruebas para las que están debidamente formados. Exacto. Porque no es que una enfermera no pueda hacer esta prueba. Una enfermera puede hacer esta prueba si tiene la formación adecuada para poder realizar la prueba y saber que en el momento que tengas el resultado de la prueba puedas interpretar que la prueba está correctamente realizada. Porque quizá la interpretación de la prueba pues ya vaya a una parte clínica con el otorrino y demás, la interpretación final, ¿no? Pero saber si has hecho la prueba correctamente y tener la formación para realizar la prueba de manera correcta, yo creo que es fundamental. Entonces, Paula, podemos decir que la parte de audiólogo es más clínica sanitaria, hospitalaria, y la parte de audioprotesista es más de gabinete. Exacto, totalmente. Entonces, aquí, en lo que es el gabinete, que es a lo que se dedica el 99, sino el 100% de los audiólogos, es a poner audífonos, a hacer audiometría, y luego tú, en base a esa audiometría, pues a veces te puede dar información de algún problema que puede tener el paciente que no tenga diagnosticado. Entonces puedes derivar, pero esa es la parte como más clínica que llegamos a hacer, ¿no? Vale, entendido. Y hablando un poco de la sección, porque tú has estado en centros independientes, has estado en farmacia. Una vez que tenemos claro qué puede hacer o cuál va a ser un poco la labor del audioprotesista, incorporar un espacio de audiología, pues hemos dicho que no tiene por qué suponer mucho espacio adicional, unos 12 metros cuadrados. Pero, ¿qué inversión en formación, personal, equipos, estocaje necesitamos para poner en marcha el servicio? Y una pregunta que te voy a dejar por aquí, que igual hace que la gente deje de escuchar el podcast en este mismo momento, que quizá haya que responder primero. ¿Merece la pena montar el servicio, esta sección?
A ver, yo creo que sí, siempre que tengas una dedicación a lo que es la audioprótesis, sí, además luego la gente es muy agradecida. Pero sí que es verdad que 12 metros cuadrados, pues te piden poco espacio para bueno, luego todo el instrumentaje que tienes que tener, ¿no? Aparte de necesitar un audiómetro, ya sea convencional o lo que se suele hacer ahora, que es un software en el ordenador, también se necesita una caja de pruebas para hacer HIIT y REM, que bueno, estas dos pruebas te las enseñan a hacer, te machacan mucho en lo que es la formación para que las hagas, pero luego en el día a día no se utilizan mucho, ¿no? Pero yo creo que bueno, que sí que merece la pena. Y en cuanto a equipos, aparte de este audiómetro, ¿hace falta cabina? Claro, se necesita... ¿O es mejor habitación insonorizada? Pues las dos cosas son válidas. O sea, siempre que haya un ruido mínimo de 40 decibelios, que es lo que pide la ley, se puede. Ya sea o bien cabina insonorizada, bueno, esto es una habitación insonorizada en la que estoy ahora, o puede ser una cabina, que es la típica en la que, bueno, la que suele tener todos los gabinetes, ¿no? Aquí tenemos la suerte de que tenemos Sí, la de la claustrofobia. Sí, exacto. Aquí directamente tenemos una sala insonorizada, que es un poco más acogedora, digamos. Por lo menos no te sientes ahí atrapado. Exacto, sí. Sí, sí. Y en cuanto a stock, ¿hace falta stock? Tener, porque en farmacia siempre estamos a vueltas con los stock de los medicamentos. No, de stock, claro. Evidentemente, si vas a vender audífonos, necesitas tener audífonos de stock en los que, bueno, que dejes probar a la gente, ¿no? Son los llamados demos, porque un audífono es caro. Entonces, no cualquiera te va a soltar lo que cuesta un audífono sin saber si verdaderamente funciona o verdaderamente le está haciendo solucionar su discapacidad en el día a día. Entonces tienen que probarlos, es la única forma de que se hagan las ventas, probándolo. Sí, no, claro, si no, no pueden ver ese beneficio que les aporta, porque al final se acostumbran a vivir así, Claro. entre comillas, pero claro, cuando ven que pueden vivir mucho mejor es cuando se dan cuenta de la necesidad de ese producto. Claro. Pues yo, con permiso de Guillermo, hoy voy a portar yo mal. Con permiso de Guillermo voy a meter aquí algún dato más. El Departamento de Salud de Barcelona avala que disponer de audiólogos podría disminuir las listas de espera para cribajes auditivos y vestibulares en un 40%, que no hablamos de un número bajo. Y bueno, por otro lado, sabemos que en la parte pública, pues muchas audiometrías y pruebas de oído, como hemos comentado, pues recaen en enfermería y en auxiliares, pues que a veces no tienen la formación adecuada para poder hacerlo. Entonces, explícanos cómo sería un buen examen audiológico y luego qué formación, porque los equipos ya más o menos nos los has medio comentado, pero si quieres repasarlos, la formación y el equipo que serían necesario para hacerlo. Vale, bueno, para hacer un examen audiológico es muy necesario empezar por una anamnesis. Es importante entender la necesidad del paciente y también un poco cómo se desarrolla su día a día, cómo es su día a día, dónde tiene más dificultades. ¿Qué necesita? Básicamente, aparte también de que necesitas un poco saber cuáles han sido sus antecedentes, es decir, si es una persona que ha tenido muchas infecciones, que ha sido operada del oído, que está diagnosticada, pues por ejemplo, de otoesclerosis, de un Meniere. Eso te va a dar mucha información a la hora de adaptar, o también si tiene algún problema cognitivo a la hora de hacer luego lo que es la audiometría, pues ya sabes que con esa persona tienes que ir más, tienes que repasar más. Claro, tienes que tener más cuidado, repasar un poco más lo que haces, todo lo que anotas. Y bueno, luego seguiría con la otoscopia, también muy importante. Si haces una audiometría con un tapón, pues evidentemente va a salir mal. Y luego ya empezaría un poco con las pruebas, ¿no? Pues la audiometría, vía aérea y vía ósea, ¿no? Para la vía aérea, cascos insonorizados, para la vía ósea, un vibrador óseo. Y luego el UCL, que el UCL es el máximo nivel de sonido tolerable. Importante para luego limitar la salida del audífono y que no vaya retumbando todos los sonidos que escuche, ¿no? Y aparte de esto, estas serían un poco las pruebas... O sea, ¿hasta dónde duele o molesta? Claro, hasta dónde puede incomodar ese sonido. Y luego estaría la logoaudiometría, ¿no? La audiometría es como que se centra más, bueno, ¿cómo no? Es que se centra más en lo que escucha la persona, que es un poco lo que decíais al principio, ¿no? Una cosa es escuchar y otra cosa es entender. La audiometría es lo que escuchamos y la logoaudiometría... Claro, porque Sí. todos tenemos en la cabeza
o cuando hablamos o pensamos en audiología, pensamos en la cabina, yo creo lo primero, y lo segundo en los pitidos. Y levanta la mano derecha, levanta la mano izquierda. Eso yo creo que es lo primero que se nos viene a la cabeza. Claro. Pero lo de la parte de la logoaudiometría me parece lo más interesante. Claro, es que la audiometría normalmente es la que se hace en todos los lados. Es decir, tú te vas a hacer una revisión de estas de trabajo y te ponen los pitidos. Vas al otorrino a que te hagan una audiometría y te ponen los pitidos. Pero nunca se hace la logoaudiometría. Es decir, nunca te dicen, te voy a poner estas palabras y me las tienes que repetir. Nunca te lo dicen. Y es algo muy importante. A nivel de audiología también, para saber orientar en base a la gama, ya no es solo porque ambientes te desenvuelvas, sino que eres capaz de entender si yo te pongo un audífono también. Es que nos comunicamos con palabras, no con pitidos. Exacto. Entonces lo de los pitidos, hoy. Lo de los pitidos es una referencia interesante, pero esto que comentas de la logoaudiometría realmente es lo que yo creo que nos va a dar una muestra real de qué es lo que está escuchando el paciente y cómo lo interpreta, sobre todo la parte de la interpretación. Sí, creo que es lo importante, porque al final es lo que va a escuchar el paciente y es a donde tenemos que ir para poder arreglar o solucionar ese problema. ¿Y cuánto tiempo consideras que le dedicas a cada paciente? Porque eso también nos interesa siempre en farmacia. Pues a ver, depende muchísimo, realmente, pero muchísimo. O sea, hay gente que a lo mejor en 20 minutos ya le has hecho todas las pruebas y hay gente que a lo mejor tardas 1 hora. Entonces es un poco como vaya la persona. Hay gente que a lo mejor lo pilla la primera, hay gente que le cuesta más. Claro. ¿Y a la hora de dar las citas, cómo lo gestionáis? ¿O tienes un tiempo aproximado medio de gente? Claro, yo más o menos me agendo 1 hora y media para luego tener referencias y me agendan a otra persona tener tiempo. Vale. Porque ya no es solo hacerlo las pruebas, también tienes que explicárselas. No le puedes hacer la prueba y decir, necesitas audífono, toma. No, necesitas que el paciente sepa lo que le está ocurriendo y lo que le está pasando, ¿no? Sí. Y luego, bueno, también si le vas a hablar sobre audífonos, tiene que conocer qué tipos de audífonos hay, qué posibilidades tiene, qué opción es la mejor. Porque en realidad hay muchas referencias de audífonos que existen, ¿no? Sí, normalmente existen como... O sea, pero aunque existan muchas referencias de audífonos, ¿al paciente le vale uno o va a tener más opciones? A ver, como mucho suelen... Bueno, a ver, depende de los problemas. Si es una persona que tiene infecciones, que ha sido operada del oído o directamente que tiene muchísima pérdida, no tiene mucha elección. Es decir, es un tipo de audífono y ya está, ¿sabes? Pero si es una persona pues con una pérdida leve, moderada, que no tiene problemas de oído, no ha tenido infecciones, pues tiene más abanico de opciones, ¿no? Y bueno, también luego depende del tipo de pérdida que tenga, claro. Porque no todas las pérdidas se pueden solucionar. No que no se puedan solucionar, sino que no todos los audífonos son válidos para las mismas pérdidas o no todos van a funcionar igual de bien y van a dar la misma comodidad. Vale, bueno, yo creo que, Irene, ¿tú ya tienes en la cabeza algún paciente al que le podrías recomendar un examen auditivo? A 1 no, a 2, 3 o 4. Pues mira, entre eso y que yo creo que en farmacia tenemos más o menos claro la posibilidad de realizar este tipo de recomendaciones añadidas o recomendaciones cruzadas, como lo queráis llamar, creo que es un campo interesante. Pero, Paula, algo que nos preocupa, ¿vale? ¿Es fácil adaptar unos audífonos? La gente te pone muchas pegas cuando, en tu experiencia profesional, a la hora de adaptar el audífono. Pues en general diría que sí que es complicado. O sea, hay gente que a lo mejor, hay gente que es súper fácil, ¿no? Te viene sabiendo que tiene pérdida, es totalmente consciente, sabe que se quiere poner un audífono y viene, se lo pone y todo el periodo de prueba, toda la adaptación va genial. Pero hay otra gente que es la mayoría, que son como muy reticentes. A lo mejor saben que necesitan audífonos o vienen un poco obligados por los familiares, ¿no? O piensan directamente que los audífonos son de personas mayores y ellos no se quieren poner audífonos. Entonces, esos son los casos complicados, que son la mayoría. Porque no son mayores. Claro, exacto. O a lo mejor son mayores, pero dicen que si se ponen un audífono, que van a envejecer el doble. Pues no, todo lo contrario. Pero la gente... A ver, también la audiología no es algo que sea súper conocido. O sea, no es como ponerte unas gafas. Jolín, la gente que se pone unas gafas se la pone por complemento a veces. O intenta que sea como un complemento en plan de voy con esto, pues me voy a poner tales gafas, ¿no? Pero los audífonos no se ven así, no se ven como un complemento. Cambiando, no va por modas.
O sea, que tienen que aparecer algún influencer que tenga pérdida auditiva y que empiece a usarlos como complemento, ¿no? Para que se vean Exacto. un Para poco mejor. normalizar. Se tienen que poner La de palabra moda, es digamos. normalizar, porque al final, claro, Sí. normalizar. ¿Y tú has visto diferencias entre la actividad en el centro audiológico y la farmacia? Que me refiero sobre todo a la confianza que muchas veces tienen los pacientes en la farmacia. Si has notado diferencias entre la actitud del paciente de un centro audiológico independiente a la actividad de audiología en farmacia. Sí, porque sobre todo es que en farmacia vienen mucho a preguntar sobre problemas que tienen ellos. Por ejemplo, pues normalmente me noto un pitido en este oído o normalmente me pica mucho este oído, ¿sabes? En plan, vienen con la actitud de me voy a hacer una audiometría, pero aparte te voy a comentar que tengo, o sea, que me pasan estas cosas. En el centro independiente no directamente venían con la pérdida de audición, tengo pérdida de audición o no escucho bien. O sea, la parte clínica se puede desarrollar más en farmacia. Exacto. Deja que se desarrolle muchísimo más. Y luego, Paula, por último, pues queremos, como siempre, a todos nuestros invitados se lo preguntamos, preguntarte por formaciones, recursos digitales, perfiles en redes sociales, un poco que recomiendes sobre audiología y, sí, sobre audiología en general, Pues, para aprender un poco más. Pues para aprender un poco más y un poco para reciclarse, la EDA muchas veces tiene cursos. Bueno, son de pago, pero cuestan poco. Y yo me he hecho un par y la verdad es que bastante bien. Perdón, la EDA, Asociación, la EDA, ¿no? Sí, la EDA, que es la Asociación Española de... Que es la Asociación Española de Audiología. Exacto. Tiene cursos que están muy, muy bien. Y luego, en cuanto a perfiles de redes sociales, pues Franz Zenker en Twitter sube, o sea, postea muchos sitios a los que he ido a dar conferencias, pues te puede dar un poco, o sea, te da una idea de qué puedes ver, qué sitios ofrecen cursos, qué sitios ofrecen webinars a lo mejor, y está bien. Y luego una chica... Sí, formación complementaria. Sí, y luego una chica que me encanta a mí seguir en redes sociales es Doctora Oído. Ella es otorrina en México y bueno, tiene un videotoscopio de muy muy buena calidad y ella siempre hace vídeos, bueno, el vídeo es el oído del paciente, ¿no? Y mientras va grabando el oído del paciente, pues va explicando un poco la clínica con la que él ha venido, el tratamiento que le pone, lo que le ha pasado y todo eso está muy bien, es entretenido. También para la gente que no esté acostumbrada a ver oídos es un poco... hay que tener estómago. A ver el interior de un oído. Cuesta un poco más, sí, ¿no? Muy bien. Pues nada, Paula, hemos terminado la parte de conocimiento, pero no acabamos aquí. Vamos a ir a por la dosis de bulos. Bien, pues para rematar esta dosis de comentarios, Paula, vamos a empezar con la dosis de bulos. Te explico, vamos a hacer una afirmación y nos tienes que confirmar si es bulo o verdad y luego una pequeña explicación de, 4 palabras. Vale. No, puedes explicarle un poco más. Un poco explicándonos el por qué motivo es un bulo o por qué motivo es una verdad, que también podría serlo, ¿vale? Vale. Pues empiezo con la primera. Como la pérdida auditiva va unida a hacerse mayor, pues no se puede prevenir. Bueno. ¿Bulo o verdad? Esto es medio verdad, o sea, la pérdida de audición por edad existe, es la presbiacusia, pero no solo va unida a la edad, hay muchos otros factores, como por ejemplo la exposición al ruido, y es así que se puede evitar. Sí. A esto cuando es un bulo pero no es un bulo, le llamamos sí pero no. Pues es un sí pero no, un sí pero no. El tema de la exposición al ruido, yo creo que hay gente que es cada vez más consciente, sí, sobre todo músicos, DJs... Se protegen cada vez más y mejor. Yo creo que sí. Bueno, entre los músicos profesionales de orquesta, yo creo que hay mucha conciencia en ese sentido. Luego ya los músicos ya más rockeros, que bueno, pues que aparte de no cuidar su salud y tal, forma parte de la imagen, quizá no sé si tanto... Pero en esto también tenemos soluciones en audioprótesis, ¿no? O sea, no nos limitamos al Exacto, la audioprótesis o el gabinete audioprotésico no solo se limita a adaptar audífonos, también se hacen moldes a medidas. Pues si tienes infecciones para el agua, para el sueño, para el ruido también. Y con filtros, que a mí esto me pareció, cuando lo leí, me pareció espectacular. Lo de los sí, filtros. Claro, que atenúan más o atenúan menos. Si estás en un entorno que
o sea, depende del nivel al que estés expuesto, ¿no? Si es, por ejemplo, maquinaria de taller, que son martillazos, brocas, cosas así, pues a lo mejor necesitas un poquito más de... que te cubra un poquito más. Bueno, Paula, perdona, que Irene, que me enrollo. Paula, un audífono es lo mismo que un amplificador de sonidos y solo tiene sentido si la pérdida auditiva es grave. Para nada, la pérdida auditiva se debe tratar desde que es leve. Además, un amplificador y un audífono no es para nada lo mismo. Un audífono lo que hace es amplificar las frecuencias en las que se tiene una pérdida auditiva. En cambio, el amplificador lo que hace es subir el volumen de todo en general. No discrimina, es como un altavoz, ¿no? Venga, Paula, pues ahora vamos a por la última. En los centros auditivos solo se venden audífonos. No solo se venden audífonos. También se venden protectores auditivos, ya sea para el ruido, para el agua o para el sueño, como hemos dicho antes, ¿no? Sí, gente que lo tiene hemos infecciones comentado. recurrentes, claro, pues gente que tiene infecciones recurrentes y que, por ejemplo, nada más meterse a la ducha le cae un poco de agua en el oído y ya tienen la infección. Pues para ellos está muy bien, está mejor que, por ejemplo, cualquier molde a medida, bueno, a medida no, molde que se puede dar a la medida que se vende en farmacia. Pues nada, Paula, muchísimas gracias por haber estado en este episodio con nosotros. Nada, vosotros por invitarme. Hemos aprendido un montón sobre audífonos, yo por lo menos que desconocía este campo un montón. Recordad que nos podéis escuchar en vuestra plataforma de audio favorita y encontrarnos en redes sociales como @boticonsejo y @guillermoestrada. Y por supuesto @la diferencia está en la dosis. Para participar podéis hacerlo en el programa a través de notas de audio. Recordad que sean de como mucho, como máximo 1 o 2 minutos y que tengan buena calidad de sonido. Y si algún colaborador quiere contactar con nosotros para trabajar, puede hacerlo a través de nuestras redes sociales o de la diferencia está en la dosis @gmail.com. Y recuerda que si te ha gustado el episodio puedes compartirlo, puedes recomendarnos, puedes hacernos alguna crítica buena, incluso alguna crítica negativa, pero siempre con la dosis adecuada de mala leche, porque recuerda que la diferencia está en la dosis.